Muy buenas noches, estimados doctores y doctoras. Reciban un cordial saludo a nombre de nuestra institución, la Academia Nacional de Derecho, Actualización y Perfeccionamiento Profesional, ANDAP. El día de hoy vamos a continuar con el desarrollo de nuestro diplomado especializado en sistema de audiencias en el nuevo proceso penal y técnicas de litigación oral avanzada, el mismo que viene siendo organizada por el Ilustre Colegio de Abogados de Ayacucho, con una certificación de 250 horas académicas. Asimismo, estimados doctores, el diploma que se les va a emitir al culminar el presente diplomado es válido para concursos públicos y privados, dado que el otorgamiento de este diploma son de acuerdo a los lineamientos de la Junta Nacional de Justicia. Bien, doctores, la sesión que nos convoca el día de hoy es el tema sobre las audiencias de control de sobreseimiento y de la acusación fiscal. En esta sesión, estimados doctores, nos está acompañando la doctora Rosario Palacios Meléndez, quien es especialista en Derecho Penal y Procesal Penal. Asimismo, se ha desempeñado por varios años en el Ministerio de Justicia en Lima Centro. Bien, doctores, para que nuestra sesión del día de hoy se desarrolle de manera activa, pueden encender sus cámaras. Asimismo, aquellos que deseen formular sus preguntas pueden realizarlo a través del caja de comentarios en el chat. O aquellos doctores que desean interactuar con nuestro ponente pueden alzar el icono de la mano. Se le estará habilitando el audio a cada participante. Recordarles, estimados doctores, que las preguntas o dudas que tuviesen tienen que ser de acuerdo al tema que se va a desarrollar en esta sesión. Bien, doctores, también se les solicita estricto respeto a nuestro ponente. Está prohibido rayar la pantalla, caso contrario se le estará retirando de la plataforma Zoom. Y aquellos doctores que están conectados en nuestra plataforma Zoom, y de la misma forma a todos los participantes quienes nos están visualizando a través de nuestro Facebook Live de nuestra institución ANDAP. Bien, doctora Rosario, con ello le doy pase para que pueda dar a esta sesión del día. Muchísimas gracias. Quiero empezar haciendo una felicitación anticipada por el aniversario que viene el día martes. Me voy a conectar también, a lo mejor tengo suerte y me gano una beca. Vamos a invitar a todas las personas a que se conecten, a que participen, porque a mí me da gusto siempre participar con ustedes, que son de mi ciudad natal, de Ayacuchito, Ayacuchito lindo. Entonces me siento un poquito más cerca hacia allá. Y el día de hoy ha tocado, pues ya en este diplomado, poder tratar un tema que es bastante importante, un tema que a veces se deja de lado y no se le da la debida importancia, en el sentido que la etapa intermedia se ha convertido en la práctica simplemente en una etapa de pase a juicio. Yo los invito a que ustedes, por ejemplo, me digan cuántos de ustedes han logrado que en etapa intermedia les dicten un auto de sobreseimiento. Cuando viene una acusación, ojo, no cuando viene un sobreseimiento. ¿Cuántos realmente se han encontrado con jueces imparciales, jueces valientes, que finalmente, evaluando el caso, se dan cuenta que no tiene mérito para avanzar a juicio oral? Y es algo que a veces uno diría que descabellado, ¿no? Pensar que cómo ha podido llegar este caso a juicio. Yo les cuento un caso, ¿no? Por ejemplo, una persona es agredida saliendo de una fiesta. Él estaba junto con su primo, los dos son agredidos. La persona, llamemos Pepito, fue el más lesionado. Terminó en el hospital, inconsciente. El papá de Pepito, que no fue testigo de los hechos, va y pone la denuncia en la comisaría. Y eso es válido como noticia a crímenes. Poner en conocimiento la comisión de un delito, que dé inicio a lo que vienen a ser las diligencias preliminares.
Entonces el papá declara, efectivamente ha pasado esto, mi hijo estaba con su primo, Pepito estaba con Juancito, salían de una fiesta y Juan y, y, y Humberto lo agrede a los dos y menciona a una persona, el papá. Entonces uno se imagina que esta mención a esta tercera persona, a este Humberto, es porque quizás el hijo o el primo les contó, ¿no? Pero igual es un relato indirecto. Inician las diligencias preliminares, tenemos la ocurrencia policial. Se cita a Pepito para que pase médico legista. No aparece. Se cita a Pepito para que ratifique su denuncia. La denuncia que hizo su papá no se presenta. Citan a Juancito, al primo. Tampoco se presenta. Como no tienen certificado médico legista, y es necesario en un proceso donde se analizan lesiones, lo que hacen es oficiar al hospital para que les mande las atenciones que recibió Pepito y Juancito, y verifican que respecto a Juancito, tiene lesiones que no superan los 10 días de incapacidad, pasan el caso a faltas. Pero respecto a Pepito, tenía más de 20 días de incapacidad, lesiones graves. Entonces, sin tomar en cuenta a Pepito, que jamás apareció en la investigación la preparatoria, hacen el certificado médico legista. Citan 3 veces a Pepito, a Juancito, al papá de Pepito, tampoco aparecen. Uno pensaría que después de esta investigación, donde solo el papá, que no es testigo directo, se indica a Humberto, pensaría que viene un requerimiento de sobreseimiento, ¿o no? ¿Alguno tiene duda de eso, de los que me están escuchando? Un caso como el que yo les presento. Creo que es un ejemplo muy claro de sobreseimiento, ¿cierto? Pero ¿saben qué pasó? El fiscal acusó. Acusó y pidió 5 años de pena efectiva para Humberto. Y este caso pasó a etapa intermedia, a lo que vamos a ver qué pasa hoy. Y el abogado frente a un requerimiento acusatorio tiene posibilidades. Ya las vamos a ver con detalle, estamos hablando de este ejemplo de entrada. Entonces, en la audiencia se deduce, pues, y se presenta por la parte de la defensa, en mi caso yo era la abogada defensora, una, un requerimiento, un pedido de sobreseimiento por insuficiencia probatoria. El juez, ¿saben qué respondió? El fiscal no tuvo como responder realmente en la audiencia. Dijo, y el fiscal dijo, ¿y qué tal si el agraviado se presenta en juicio? Dijo, y los indica. ¿Qué tal? Claro, nosotros no podemos llegar a juicio oral a pescar, a obtener medios probatorios. A juicio oral llegamos para actuar la prueba que ya se hizo. El juez tuvo el mismo criterio. El juez pasó a juicio este caso. Llegó la fecha de juicio oral y se convirtió la audiencia en algo muy curioso porque tuvo razón el fiscal, el agraviado se presentó. Tuvo razón. Y cuando el fiscal dio cuenta de la acusación, no estaba presente el imputado, nunca se presentó tampoco a la audiencia, nunca las citaciones, parece que su dirección de RENIEC no estaba actualizada. Y cuando da cuenta, ¿saben qué dice el agraviado? Para cerrar ya la historia inicial, el agraviado dice, él no es el que me ha causado las lesiones. Ha sido José. ¿Quién dice que fue Humberto? En juicio oral, en ese estadio, iniciando el juicio oral, pasa todo eso. ¿Y cuál es el problema? Pues que definitivamente ese caso no debió pasar a juicio. Pero la gran problemática en nuestro país es precisamente ese, que todos los casos están pasando a juicio, pese a que lo que se hizo en su momento fue con el Código Procesal Penal hablar de lo que viene a ser la novedad. Y la novedad frente a lo que venía regulado antes es la existencia de lo que viene a ser un pedido de una etapa intermedia, una etapa de control. En el Código de Procedimientos Penales, y vamos a ver si me dejan utilizar pantallita acá para poder compartir sonido, no quiero, quiero pizarrita.
Aquí está la pizarrita, listo. A mí me gusta trabajar con pizarra. Más allá de ver diapositivas, ustedes vamos a trabajar en pizarra como si estuviéramos en clase. Listo, a ver, vamos a ver que cargue la pizarrita. Estamos en pizarra. Vamos a ver. Vamos a ver, a ver, a ver. Está un poquito lento el sistema, pero es importante. A ver, alguien rayó mi pizarra. No rayen mi pizarra, por favor. Ya saben, ¿no? Listo, entonces empezamos. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos que tener una premisa de cómo era en el Código de Procedimientos Penales. Allí la lógica era que habían dos etapas claramente diferenciadas. La instrucción y el juzgamiento. No había más. Solo teníamos instrucción y juzgamiento. Están rayando la pizarra, no podemos avanzar así. Doctorita, usted puede verificarlo en la pantalla porque yo no puedo, como estoy utilizando la pizarra, ahora sí. Sí, ya, se borró ahora la pizarra completamente. Vamos a empezar de nuevo. A ver, vamos a empezar. Decíamos que en el Código de Procedimientos Penales teníamos el del 1940, dos etapas claramente diferenciadas. La primera de ellas es la etapa de instrucción. La segunda, la etapa de juzgamiento. ¿Qué quiere decir? Que en el Código de Procedimientos Penales se llevaba a cabo la investigación a cargo del juez penal y este lo único que hacía era, terminada la investigación, emitía un informe final. Así se llamaba. Luego de que terminaba la investigación, emitía lo que viene a ser también el fiscal, un informe final. Vamos a dejar de presentar pantalla. Lamentablemente, yo no sé quién sigue escribiendo encima. A ver. Vamos a cerrar pantalla. ¿Sí? Listo. Cerramos pantalla. Porque no vamos a continuar así. Entonces, vamos a seguir con la lógica de avanzar así. El Código de Procedimientos Penales tenía solamente dos etapas claramente diferenciadas: instrucción y juzgamiento. No había etapa intermedia. Luego, a raíz de un acuerdo plenario, cuando el Código de Procesal Penal empezó a entrar en vigencia en otros distritos, y no en Lima, por ejemplo, se abrió la posibilidad de hacer un control, una etapa intermedia a nivel jurisprudencial, pero no era como la que nosotros tenemos en el Código Procesal Penal, que ahora conocemos. Lo que sí tenemos hoy, y eso es algo que debemos de rescatar de manera muy importante, es que la etapa intermedia viene a ser una novedad frente a lo que era el Código de Procedimientos Penales. La etapa intermedia como un sistema en el cual hay filtros, la etapa intermedia que va a tener una finalidad muy importante. Pero antes de llegar a la etapa intermedia, tenemos que haber concluido la etapa anterior. ¿Y cuál es esa? La etapa de investigación preparatoria. Cuando se tiene la etapa de investigación preparatoria avanzando, y me refiero a la que abarca las diligencias preliminares y la que abarca también la investigación preparatoria formalizada, para que esta concluya, ustedes saben, ya lo han visto en la clase anterior, que en este tipo de casos, ¿qué sucedía? Que tiene plazos de duración. La investigación preparatoria formalizada tiene plazos en los cuales se tiene que llevar adelante. Pero estos plazos no son plazos que se cumplen y que concluye cuando sale la fecha. Por ejemplo, imaginemos que es un caso complejo. Se dictamina 8 meses de investigación preparatoria. Empezamos enero 2023 y debería acabar en agosto 2023. Pero por arte de magia no concluye solo materialmente.
La Corte Suprema ha dicho que para que exista la finalización de la investigación preparatoria, tiene que haber una conclusión formal. Esto es, ya sea una, después de una audiencia de control del plazo, que nos ordene al fiscal de que concluya la investigación preparatoria, o que el propio fiscal la concluya y emita la disposición de conclusión. Antes de eso, pese a que materialmente se haya podido establecer que la etapa de investigación preparatoria, ya estamos, por ejemplo, en el mes 10, en el mes 11, en el mes 12, si no hay una disposición de conclusión, todavía está vigente la etapa. Todavía, por ejemplo, se pueden solicitar realización de diligencias. El fiscal puede realizar diligencias. Se pueden constituir sujetos procesales. Se pueden solicitar excepciones, medios técnicos de defensa. Todo eso porque no hay una disposición que determine la conclusión de la investigación preparatoria. Entonces, la primera idea de fuerza que quiero el día de hoy que se lleven es que para pasar a la etapa intermedia se tiene que concluir la etapa de investigación preparatoria de manera formal, no de manera material. Uno pensaría que es así, ¿no? Se cumple el plazo y ya, listo, estamos. Automáticamente pasamos a etapa intermedia. No, de manera formal tiene que haber ese pase. Luego de que concluya la investigación preparatoria, entonces el fiscal está en la capacidad de decidir, de decir, llegó el momento que lo que yo tengo que hacer ahora es decidir si acuso o si no acuso. Porque la lógica del sistema, y esto tiene que ver mucho con el tema del modelo que nosotros hemos acuñado, la lógica de este sistema es que tengamos diferentes etapas y diferentes finalidades para cada parte del proceso penal común. Como una primera etapa, la investigación preparatoria, que es recabar elementos de convicción de cargo y de descargo que permitan al fiscal tomar la decisión si pasa a la siguiente etapa. La segunda etapa, que se encuentra caracterizada por ser una etapa de saneamiento procesal, una etapa en la cual se van a fijar los puntos controvertidos para evitar la pena banquillo, de la cual nos hablaba Carneluti en su famoso libro Las miserias del proceso penal. ¿Qué es la pena banquillo? La pena banquillo es aquella que se somete una persona a un juicio oral, pese a que no había necesidad, que se podía archivar el caso en esta etapa intermedia. Pero aún así lo someto al escarnio de un juicio oral que es totalmente público y en el cual se le da tratamiento hacia afuera de delincuente. Porque la prensa cuando informa de alguien que está en un proceso nunca habla de presunto delincuente ni de persona inocente con esa calidad, sino se habla del violador, del asesino, del feminicida, del corrupto. Y luego ya cuando viene una absolución, muy poca noticia hacen, o si la hacen es para hacer más escarnio y decir pues que compraron a los jueces. Entonces, la idea de la etapa intermedia como una fase de saneamiento procesal, como una fase en la cual se pueda establecer fijación de puntos controvertidos, es muy importante. ¿Por qué el tema de saneamiento? Porque se tiene que verificar que solo una acusación que cumple los requisitos establecidos en el Código Procesal Penal sea la que pase, tanto en el aspecto formal como en el aspecto sustancial. Eso es algo muy importante que se tiene que tomar en cuenta. Pero además se habla de fijación de puntos controvertidos, porque lo vamos a ver, algo importante que hay dentro de lo que es la etapa intermedia es la existencia de convenciones probatorias. Eso no lo teníamos antes con el Código de Procedimientos Penales. Si nosotros litigábamos con el Código de Procedimientos Penales, vamos a ver primero que todo lo que se ofrece como medio probatorio pasa para juicio. No hay un filtro probatorio. Todo, sea conducente, pertinente o inútil o no lo sea, va a pasar para juicio en el Código de Procedimientos Penales. Hay una suerte de simplemente traslado, todo lo que dice la instrucción de manera automática a juicio.
Y tan es el traslado que lo que se sigue manejando con el Código de Procedimientos Penales, porque ahí aún hay distritos judiciales que están en sede de liquidación, significa que se va pasando y se pasa todo el expediente judicial. Con el Código de Procesal Penal no se habla de expediente judicial, sino hasta después de la etapa intermedia. Antes de la etapa intermedia, lo único que hay es un cuaderno de etapa intermedia. Y antes de esto tenemos una carpeta fiscal que no va a ser automáticamente trasladada a juzgamiento. El fiscal puede tener en su carpeta fiscal abundante información de cargo, de descargo, y llegada a la etapa intermedia, según lo que está solicitando, va a tener que adjuntar lo que considere pertinente. Será labor del abogado defensor aportar lo que le conviene también a este. Entonces, vamos a ver que por eso se habla de que es una etapa de fijación de puntos controvertidos, que se va a determinar qué se va a debatir esencialmente en juicio. Porque imagínense que lo único que se debate en juicio es un tema de culpabilidad. Yo tengo ahora un caso, por ejemplo, de un joven que ha cometido delito de robo agravado. Lo ha hecho. Se subía a los micros con un arma de juguete, amenazaba a los pasajeros junto con otro sujeto más para que todos les entreguen sus celulares. Obviamente, ustedes ven un arma de juguete, no van a saber que es de juguete. Es un arma que parece de verdad. Entonces, si ustedes lo ven, se asustan, le entregan sus cosas y ese día que se puso a robar, se baja del micro, la policía lo captura. A pocos pasos. Le encuentran en su poder los celulares, le encuentran el arma, a los dos, listo. Ha pasado hasta etapa intermedia. Pero saben, este muchacho sufre. Este muchacho tiene tratamiento desde que es un niño como persona de enfermedad mental. No sabemos su grado de enfermedad mental, si le permite o no le permite comprender el carácter delictuoso de su acto y comportarse conforme a esa comprensión. Eso el fiscal debió, como garante de la legalidad, pedir ese, esa prueba, pedir ese acto de investigación tan importante que es la pericia psiquiátrica. No lo hizo. Yo estoy asumiendo en etapa intermedia y estoy solicitando que se lleve a cabo ese acto para determinar en la imputabilidad. Entonces, por ejemplo, ¿podré aceptar como convención probatoria que el hecho delictivo sucedió? ¿O será necesario que en juicio el fiscal me acredite todo? Me acredite que subieron al micro, que vengan los policías, que vengan los 15 pasajeros que estaban ahí. Ya no será necesario, ¿cierto? Será suficiente una convención probatoria en ese sentido y que lo que debatamos en juicio sea el nivel de culpabilidad nada más, la imputabilidad. Porque en la etapa intermedia fijamos eso. ¿Cuál es la postura que se va a asumir? Y las convenciones probatorias nos sirven en demasía para ello. Vamos a ver, creo que hay algunas preguntitas. Vamos, no te preocupes, cuando veamos formal y material vamos a responder, mi estimado Pascual. ¿Qué pasa? Me dice si la fiscalía no se pronuncia. Claro, claro, porque cuando termina la investigación preparatoria, la fiscalía tiene que pronunciarse y tiene un plazo perentorio de pronunciamiento. Pero en algún momento se debatió, decían, ¿qué pasa si la fiscalía no cumple ese plazo de pronunciamiento? ¿Será que se archiva el caso? Es un plazo de caducidad. La Corte Suprema ya ha tenido oportunidad de pronunciarse y ha dicho no. Lo único que va a haber es responsabilidad administrativa del fiscal. Pero la acción penal, la imputación, la acusación sigue vigente. Sigue vigente. Entonces, por ahí, si no se pronuncia el fiscal, puedes ir a control interno, pero no vas a lograr con eso que te archiven el caso, ojo. El caso va a seguir vigente. A veces la carga es tanta que no se puede cumplir con los plazos y hablo en el tema de la fiscalía, ¿no? Entonces, estábamos, estábamos viendo el tema referido a la finalidad de la etapa intermedia. ¿Y quién será el competente para poder ver esta etapa? Y acá nosotros tenemos dos tipos de jueces en primera instancia. Tenemos un juez de investigación preparatoria y tenemos el juez de juzgamiento. No tenemos, por si acaso, juez
de la etapa intermedia, por si acaso. Se los digo, aunque suene gracioso, y dirán ustedes, ¿por qué nos aclara esto? Nosotros sabemos que solo hay de investigación preparatoria y de juicio. Se los digo porque ha sido examen, pregunta de examen. He visto como pregunta de examen, ¿quién dirige la etapa intermedia? Y hay entre las alternativas el juez de la etapa intermedia. Y nos engaña a veces la terminología, pero realmente el juez de la etapa intermedia es el juez de la investigación preparatoria. Quien dirige la etapa intermedia es ese juez que ha estado como juez de garantías durante la investigación preparatoria, que era el juez que controlaba las actuaciones de la fiscalía, era el juez que constituía sujetos procesales, era el juez que resolvía tutelas de derecho, era el juez que otorgaba medidas de coerción. Ese juez, ahora en la etapa intermedia, se encuentra como el director, el que va a dirigir toda la etapa intermedia y va a tener un rol preponderante. Si la investigación preparatoria lo realiza, lo dirige el fiscal, la etapa intermedia la dirige el juez. Vamos a leer algunos comentarios. Dice, buenas noches. ¿Qué escrito debo presentar en defensa después de la disposición de formalización y continuación? Eso es pregunta de investigación preparatoria. Hay que ser con las preguntas, vamos a ir etapa intermedia, por favor. A ver. Sí, te entiendo, Abigail. El tema de la pericia debe ser en investigación preparatoria, la pericia psiquiátrica, pero saben, eso se puede pedir como prueba nueva en juzgamiento, porque es algo que para determinar, y lo he visto, ahora yo he estado en un caso en Los Malditos de Bayobar, uno de los procesados es el loco Harry, y yo pensé que le llamaban el loco Harry debido a que pues era un tipo alocado, ¿no? Pero no, sufre de esquizofrenia y paranoia, y hay informes psiquiátricos que ha hecho el colegiado, que le hagan su pericia. Eso no es, no obsta, a pesar que está en juicio, se puede llevar a cabo esa diligencia, porque la pericia psiquiátrica es la única que va a determinar si tiene capacidad o no de afrontar el proceso penal. Listo. Todavía no respondo las preguntas de sobreseimiento, vamos a llegar ahí y vamos a avanzar. A ver, continuamos entonces. Estábamos mencionando entonces lo referido a quién dirige la etapa intermedia y es el juez de la investigación preparatoria. Entonces, si es que a mí se me presenta un requerimiento acusatorio, porque el fiscal tiene dos opciones, presentar un requerimiento acusatorio o presentar un requerimiento de sobreseimiento. Puede ser también un requerimiento mixto, un extremo acusatorio, un extremo de sobreseimiento. Pero ¿qué debo tener yo para afrontar con éxito? En primer lugar, un control de acusación. Lo primero que tengo que tener es disposición de investigación preparatoria. ¿Por qué? Porque es importante que yo tenga la disposición de investigación preparatoria, la de formalización y continuación. Porque la acusación solo puede ser el reflejo, el espejo de los hechos investigados, de los hechos que fueron mérito en torno a la disposición de formalización y continuación de investigación preparatoria. Nada más. Solo eso se puede hacer. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener. Nos va a servir porque es el espejo. Segundo, ¿qué debemos tener además? La carpeta fiscal íntegra. Porque, ¿qué sucede? Cuando viene un requerimiento acusatorio, no viene la carpeta fiscal íntegra notificada. Lo que tiene que venir notificado es el requerimiento acusatorio más los elementos de convicción. Pero para nosotros poder trabajar bien un requerimiento acusatorio, tenemos que tener carpeta fiscal íntegra. Y además de tener carpeta fiscal, carpeta principal, hay carpetas auxiliares. Y en las carpetas auxiliares se ve el tema de notificaciones a las personas que han concurrido. Las notificaciones a los abogados, por ejemplo, para llevar a cabo determinadas diligencias. Imagínense que la fiscalía ha notificado sin debida antelación o no ha notificado propiamente alguna diligencia o notificó en otra dirección y no tuvimos oportunidad de participar. Para hacer el control probatorio, que es uno de los análisis que se hace en la etapa intermedia, control de acusación, tenemos que tener conocimiento, carpeta principal, carpeta auxiliar. Sin eso, no vamos a poder
seguir avanzando para afrontar con éxito una etapa de control acusatorio específicamente. Y finalmente, ¿qué necesito? La propia acusación fiscal y sus elementos de convicción. ¿Por qué es importante tener los elementos de convicción de la carpeta fiscal y la propia acusación? Porque nos va a marcar cómo es que la fiscalía está presentando el caso, cómo es la fiscalía está dando conocimiento, en qué extremo va a ser la acusación. Pero muchas veces queremos nosotros, cuando asumimos una etapa intermedia, que nos baste nada más lo referido al control de acusación y los elementos de convicción. Y ahí nos quedamos, ¿no? Ahí nos quedamos porque eso es lo que notifican en una etapa intermedia. No hay otra notificación. Y como nos quedamos allí, nos quedamos ciegos, nos quedamos tuertos, si se quiere, ¿no? Porque no vamos a tener una visión completa. El fiscal no está en obligación en la etapa intermedia de presentar en su requerimiento acusatorio los elementos de descargo que haya podido recabar. No tiene esa obligación, porque es precisamente en la etapa intermedia que lo que hace la fiscalía muestra su verdadero cariz acusatorio de tomar una posición y no tendría por qué adjuntar medios o elementos de convicción de descargo. Para poder aportarlos, tenemos que tener acceso a la carpeta fiscal y eso no se pone a disposición con la acusación. Como abogados tenemos que tener la responsabilidad de poder adentrarnos, poder solicitar esta carpeta, ya sea en copia simple, ya sea en copia digitalizada, en lo que sea pertinente, o incluso ir a leer y tomar fotos. Y el tema es que cuando viene un requerimiento acusatorio, te van a notificar y la notificación empieza a correr un plazo. ¿Y cuál es el plazo para poder responder el requerimiento acusatorio? Recordemos que estamos explicando siempre sobre la base de un proceso común, no un proceso especial, sino un proceso común. Pero dentro del proceso común tenemos tres tipos de procesos. Tenemos los procesos simples, tenemos los procesos complejos y tenemos los procesos de criminalidad organizada. Esos tres tipos de procesos tenemos. En el caso del Código Procesal Penal, cuando nació, solamente se puso en el supuesto de que fuera el proceso un proceso sencillo. Y por eso 10 días puso como plazo común para todo proceso común, para absolver la acusación, el abogado de la parte agraviada, el abogado del actor civil, el abogado del tercero civilmente responsable, el abogado de la persona jurídica, el abogado del imputado. Tienen 10 días para absolver. Y claro, si es que me notifican una acusación de hurto, un robo, un caso sencillo, no hay ningún problema, ¿no? Que absolvamos en 10 días, porque incluso si nos notifican vía SINOE, ganamos un par de días más, entonces sábados y domingos no cuentan, feriados tampoco, por ahí como que son 2 semanas prácticamente que tienes para responder tu acusación. Pero ¿qué pasa cuando se trata de un caso complejo? ¿Qué pasa cuando se trata de un tema muy determinado, de que hay tomos y tomos de investigación? Un caso complejo propiamente ha tenido como investigación por lo menos 8 meses. Y si se prorrogó la investigación preparatoria, 8 meses más. Toda esa información que se ha recabado en 1 año y 4 meses prácticamente, sí, 8 más 8, 16, 1 año y 4 meses, pretende el código que lo procesemos en 10 días y que respondamos esa información en 10 días. Porque seamos correctos, muchos abogados no llevan el caso desde cero, no tienen esa facilidad de defender desde el día uno a la persona. A veces el imputado recién busca abogado de verdad, porque piensa al comienzo que no va a pasar nada, en la etapa intermedia. Cuando le llega la acusación, cuando ahí dice están requiriendo una pena privativa de libertad. Y dice, ¿qué pasó acá? Y recién ahí. ¿Y 10 días para un proceso complejo? Peor, crimen organizado. Un caso que ha tenido 36 meses de investigación preparatoria formalizada
36 meses antes en diligencias preliminares, prórroga de 36 meses más, un caso que puede tener 9 años de investigación preparatoria y va a pasar a juicio, va a pasar etapa intermedia y solo 10 días para absolver. Estamos hablando de casos en los cuales se habla de 200 tomos, 300 tomos de información que procesar. Entonces, ¿qué ha hecho a este respecto los jueces? ¿Qué hicieron primero los jueces? Hay cierto sector de magistrados que han señalado que para poder resguardar el derecho de defensa, la igualdad de armas, lo correcto sería que se pueda otorgar un plazo adicional. Y he visto casos en los cuales en lugar de 10 dan 15 días, 20 días, incluso 30 para absolver la acusación fiscal. Y ya ha sido el año pasado cuando ha salido el último paquete de acuerdos plenarios, que el acuerdo plenario 3/2023 ha establecido precisamente esto que ya se venía haciendo, ¿no? De que sí es válido dar un plazo ampliatorio en los casos que no sean sencillos, casos complejos, casos de crimen organizado, y dependiendo cada caso, el plazo va a ser mayor. Pero eso sí, este plazo son plazos perentorios. Estos plazos no son plazos en los cuales simplemente uno dice, bueno, si yo respondo al día 11, igual el juez está en la obligación de analizar mi pedido. El fiscal sí puede demorarse y su único castigo es un castigo disciplinario. Si nosotros nos demoramos como abogados, nuestro castigo es que nuestro pedido no se oraliza. Finalmente, si presentamos buenos argumentos, quizás de oficio el juez le da un ojito a nuestro pedido y declara de oficio o bien una devolución por defecto formal o bien un sobreseimiento por defecto sustancial. Y justamente el tema del plazo es algo también que tenemos que tomar en cuenta. ¿Qué pasa cuando ya precluye el plazo para absolver la acusación fiscal? Estos 10 días, 15 días, 20 o 30, según el tipo de caso que nos encontremos. ¿Ha precluido? ¿El juez puede hacer sobreseimiento de oficio? ¿Se puede ofrecer medios probatorios? ¿Qué pasa cuando ustedes lo buscan, el patrocinado, cuando ya están en el día 30? No hay ni siquiera ni una esperanza, no es el 11, es el día 30 después de que lo notificaron la acusación. ¿Cómo voy a hacer ofrecimiento probatorio? Miren, yo soy de la idea que no hay peor gestión que la que no se hace. Ahora último, tuve un caso también, etapa intermedia, un caso de violación sexual. En este caso, se le acusaba a un joven de haber abusado en estado de inconsciencia de una señorita. Y la fiscalía había ofrecido todos sus medios probatorios y cuando me buscan a mí, el plazo ya estaba vencido. Ya no había plazo para presentar nada. Pero el tema probatorio, yo les dije, miren, lo vamos a intentar. Vamos a utilizar, considerando 15, acuerdo plenario 3/2023, en el cual se establece que el criterio para admisión de pruebas no tiene que ser un criterio totalmente rígido y que podría darse la posibilidad de ofrecimiento tardío de medios probatorios, siempre y cuando no haya precluido todavía, no haya habido pronunciamiento en la etapa intermedia y no sea a propósito, ¿no? Esta que no he ofrecido los medios probatorios, sino que no cause una indefensión en la fiscalía también. ¿Y qué es lo que sucedió? Por ejemplo, había una testigo muy importante que había declarado en etapa de investigación preparatoria, contradiciendo totalmente la imputación, porque la agraviada decía que ella estaba totalmente ebria, incluso la habrían drogado y por eso abusó sexualmente de ella. Pero una vecina de este joven vio salir a la agraviada el día de los hechos con su ex enamorado riéndose de la casa del denunciado. Y lo declaró así en etapa de investigación preparatoria. Yo la vi salir por sus medios y se iban riendo y diciendo, ahora pues ya se fregó. Y sí, se fregó, el chico sigue con prisión preventiva hasta este momento. Pero esta declaración, la fiscalía no lo ofreció como medio probatorio. Obviamente iba su tesis, si se aceptaba esta declaración, iba a decaer, ¿no? Tampoco la fiscalía ofreció la prueba toxicológica que le hicieron a la menor. Esa prueba toxicológica había arrojado negativo para droga, negativo para alcohol. Entonces,
vimos que, bueno, más allá de la deficiencia de la defensa que tuvo hasta ese momento, era posible hacer ofrecimiento tardío de medios probatorios. Y llegó la etapa intermedia, llegó etapa del control probatorio. Bueno, ni el fiscal se opuso, ni el juez lo rechazó. Encontramos esa situación. Pero también he tenido el otro extremo, en el cual el juez dice, no, si no está dentro del plazo, no se acepta. Entonces, ¿qué hacer si nosotros somos abogados defensores? Igual, ofrézcanlo, lúchenla, debatan. Y si les dicen que no, porque eso es inimpugnable, pues en juicio volverán a ofrecer. Y no será prueba nueva, lo sé, pero sí es prueba para resguardar derecho de defensa, por defensa ineficaz. Porque si siempre estuvo ahí y no se ofreció, eso es defensa ineficaz. Creo que eso es el mejor ejemplo. Ahora vamos a ver qué fases tiene la etapa intermedia. La etapa intermedia tiene dos fases claramente diferenciadas. La primera de ellas es la fase escrita, que se caracteriza por iniciarse con el requerimiento acusatorio o el requerimiento de sobreseimiento y que luego continúa con el traslado de los sujetos procesales. Cuando estos sujetos procesales tienen acceso a este requerimiento, pueden absolverlo nuevamente por escrito en el plazo que establece la ley, 10 días, casos simples, y si son casos complejos o de crimen organizado, dependiendo del nivel de complejidad, va a determinarse la cantidad de días que tenga para absolverlo. Eso lo determina el juez incluso cuando corre traslado. Y ahí se completa la fase escrita. Respondiendo la acusación o no, el juez, ¿qué es lo que va a hacer? El juez de la investigación preparatoria va a señalar audiencia de control, ya sea un control de sobreseimiento o un control de acusación. Cualquiera de los dos extremos es válido. Y con ello, con ese señalamiento, el auto mediante el cual cita audiencia de control de sobreseimiento o cita audiencia de control de acusación, de manera posterior en la fecha y hora convenido, a la fase oral de la etapa intermedia. Cerramos fase escrita y pasamos a fase oral. En la fase oral de la etapa intermedia, lo primero que se va a poder verificar es que los sujetos procesales intervinientes se encuentren válidamente notificados, sobre todo el imputado, porque si es que éste se encuentra válidamente notificado y no concurre, la audiencia de control es una audiencia de carácter inaplazable, sea de control del sobreseimiento o del control de acusación. ¿Qué implica que una audiencia sea de carácter inaplazable? Que si está válidamente notificados los sujetos procesales, la audiencia se lleva a cabo aún sin su presencia y se resguarda los derechos del imputado con el reemplazo del defensor privado o con la asignación de manera directa, si nunca lo tuvo, de un defensor público. Y será este quien tiene que oralizar los argumentos defensivos que haya sido presentados en su oportunidad. Y así se da inicio. Verifica notificaciones, acreditación de sujetos procesales y a continuación el fiscal va a oralizar de manera resumida su acusación. Hay fiscales que no entienden que de manera resumida no significa leer su acusación tal cual como ha venido por escrito, porque lo hace. He visto jueces que se duermen cuando el fiscal oraliza. Porque claro, todos tenemos acceso a eso escrito. Lo que el fiscal tiene que hacer es un resumen conciso explicando lo que debe contener la acusación. Y va a seguir oralizando menos el ofrecimiento probatorio. Va a terminar de hacer todo su detalle. Y allí uno tiene que tener claro qué tipos de controles se llevan a cabo en esta etapa intermedia. Hay 3 controles que se llevan a cabo. El control formal, el control sustancial y el control probatorio. ¿Qué significa entonces? El control formal, control sustancial y control probatorio. Vamos a ver que cada uno de ellos tiene diferente aspecto. Por ejemplo, ¿qué se puede observar en un control formal? El tema de la congruencia. Yo les decía, tiene que haber un match, un espejo entre disposición de formalización de investigación preparatoria y
entre lo que viene a ser el requerimiento acusatorio. No puede exceder el relato fáctico. Para eso hay congruencia. Si no hay congruencia, es una observación formal. Te estás excediendo, fiscalía, corrígelo. Segundo, ¿qué más puedo ver en observación formal? Un criterio de imputación necesaria. La imputación necesaria la tenemos que encontrar como el relato correcto que te va a permitir defenderse, el relato que contenga el qué, el cómo, cuándo, dónde, de lo que sucedió en el delito que se te imputa. No puedo decir, por ejemplo, que cometí delito de violación, que no me pongan en qué fecha por lo menos aproximada ha sido. No pido un nivel de rigurosidad de día exacto, porque cuando se trata de menores a veces no tienen ese recuerdo, pero sí se requiere cómo me defiendo, ¿no? Y para eso viene la imputación necesaria. Otro criterio, imputación circunstanciada. A veces se pone el relato, pero no se pone las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores, algo que es exigido según el Código Procesal Penal, que es el antes, durante y después, ¿no? A veces queremos hablar en difícil. ¿Qué además tiene que haber cuando hay pluralidad de imputados y hay pluralidad de medios probatorios ofrecidos o de elementos de convicción? Tiene que hacer necesariamente un tema referido al relato diferenciado. ¿Qué hizo cada uno y qué elementos de convicción tiene cada uno de ellos? Se tiene que hacer de manera diferenciada. Si son varios hechos, también relato diferenciado. No puede ser un solo relato unificado. ¿Qué se puede ver también en observación formal? Cuando se utiliza prueba ilícita o prueba irregular para sustentar. Entonces, todo eso se puede detectar como control formal. ¿Y qué posibilidad de actuación tiene el juez? El juez puede declarar infundado las observaciones formales y con eso pasamos a la siguiente etapa, o puede declarar fundado y devolver la acusación por un plazo máximo de 5 días. ¿Podría ser que un defecto formal sea subsanable en audiencia? Sí, claramente se puede hacer. Pero si se requiere mayor análisis o estudio, pues se va a pasar a darle un plazo adicional. Hasta ahí, control formal de la acusación. Vamos a ver un ratito que nos están escribiendo en el chat. A ver, tenemos más. Bueno, tenemos preguntas sobre seguimiento. Sobre seguimiento, todavía no llegamos ahí. A ver. En la etapa intermedia, ¿se puede debatir constitución de actor civil? No. El actor civil solo se puede constituir mientras se encuentre vigente la investigación preparatoria y en ese estadio. En un proceso de violencia psicológica es posible lograr como resultado que el juez declare fundado un sobreseimiento. Debería ser posible en cualquier caso, ¿no? Si es que hay un supuesto de sobreseimiento, el juez debe estar en la capacidad de poder archivar el caso en etapa intermedia. Por eso es una fase de saneamiento. Henry dice, entiendo que el sobreseimiento se solicita en etapa intermedia, ¿ok? ¿Qué se solicita en etapa preliminar cuando se exceden los plazos dispuestos por la propia Fiscalía? Control de plazo, Henry. Orejuela. Doctora, la Fiscalía no notificó a la defensa la disposición que dispone recabar declaración de testigo y en acusación presenta como prueba esa declaración. Pedir exclusión, que no ingrese. Lo que pasa es que para juicio no ingresa la declaración escrita, lo que ingresa es el órgano de prueba. ¿Y qué va a suceder cuando ingrese el órgano de prueba? De manera supletoria va a ir copia de estas declaraciones previas y se van a dar lectura en juicio si es que no se presenta. Pero el requisito para que se lea es que haya sido llevado con todas las garantías. Y si no se notificó, eso no se va a poder leer tampoco. Entonces, te sirve por eso haber revisado carpeta auxiliar. Jairo nos dice, doctor, en temas de crimen organizado, otros piden plazos adicionales para hacer una mejor defensa. Hasta de 30 días. Exacto, sí. Se ha visto, ya hay resoluciones en ese sentido. Precisión sobre control formal y sustancial, doctora. El control formal tiene que ver con los requisitos que establece el Código Procesal Penal
que debe contener una acusación, que están regulados en el artículo 349 del Código Procesal Penal. En cambio, el control sustancial tiene que ver con la resolución respecto a medios técnicos de defensa y la resolución respecto a pedidos de sobreseimiento. Si se declara fundado un control formal, lo máximo que se logra es una devolución de la acusación y que ésta venga mejor y que venga de determinado modo. En cambio, si se logra fundado un tema de control sustancial, el caso se archiva. La consecuencia es bastante diversa. A ver, seguimos. Circunstancias presentes, concomitantes posteriores, sobreseimiento. Orejuela nos dice, en la acusación, si son dos acusados, los hechos que se imputan son por separado cada uno, así es. Tiene que haber relato circunstanciado para cada uno de ellos. Dice, doctor, en la acusación se coloca una dirección errónea donde sucedieron los hechos. Como abogado del imputado, ¿qué debemos hacer? No hagas nada, que pase así a juicio. Que pase ese juicio, porque si dice que pasó en otra dirección, no pasó entonces, ¿no? Johanny dice, si se devuelve carpeta fiscal en audiencia de acusación directa, ¿cómo es el procedimiento de la audiencia? En el tema de la acusación directa, lo único que se suprime es la investigación preparatoria. En la etapa intermedia es idéntica en una acusación directa, así que se actúa de la misma forma. Dos preguntitas más y avanzamos, porque si no, no vamos a terminar sobreseimiento ni el otro tema. En un control de acusación, ¿se puede acoger a una terminación anticipada? Miren, mi criterio es que sí debería poder acogerse a una terminación anticipada. Muchos jueces comparten ese criterio, pero hay jueces que son legalistas y revisan el procedimiento especial de terminación anticipada y dicen que solamente se puede dar en etapa de investigación preparatoria. Y lo pasan a juicio. Después en juicio igual hay conclusión tardío, ¿no? Porque tuvieron que hacerlo en investigación preparatoria, exclusión de pena. Denle un séptimo, igual que en juicio. ¿Para qué vamos a esperar? Pasarnos todo un debate de tapping si podemos convertir la audiencia en una determinación anticipada nada más. Conozco jueces que apenas inicia el control de acusación, dicen, ¿hay posibilidad de terminación? Nos evitamos todo el debate de acusación. Claro que sí, un buen acuerdo es mejor que un mal juicio, dicen, ¿no? Entonces, o un mal acuerdo mejor que un buen juicio. Pero bueno, esos son criterios a veces que se determinan. Vamos a continuar, vamos a continuar. Me encantaría responder, veo que hay 1.000.000 de mensajes, creo que hay bastantes personas en la conexión y si me quedo respondiendo preguntas, no acabamos con explicar algunos aspectos. Vamos a seguir avanzando y vamos a hacer un corte igual. Por ahí, si nos dejan a las 9:40 y abriremos micro para algunas personas que puedan exponer su pregunta y poderlos escuchar. Pasamos al control sustancial. En el tema del control sustancial tenemos dos formas de atacarlo. Primero, mediante los medios técnicos de defensa y segundo, mediante el sobreseimiento. ¿Qué son los medios técnicos de defensa? Lo han visto también, me imagino, en el diplomado, clases anteriores. Excepción de improcedencia de acción, excepción de prescripción, excepción de cosa juzgada, excepción de amnistía, cohesión previa, cohesión prejudicial. Todos esos son medios técnicos de defensa que he podido deducirlos en investigación preparatoria, pero que puedo todavía deducir en etapa intermedia. Es una forma de atacar la continuación del proceso penal sin tener que analizar los medios probatorios que existen. Por eso se llama y se conoce como una especie de defensa formal, más que defensa de fondo, como una defensa formal. Sacan la cuenta ustedes, si ya prescribió el hecho, ¿tiene que ver que sea culpable o basta el mero paso del tiempo? Un control de forma. Si, por ejemplo, tenemos un tema en el cual el hecho denunciado no constituye delito, ¿qué va a suceder? ¿Tendré que analizar si es culpable o no? Tampoco. Me basaré el relato de la acusación como hecho circunstanciado para verificar que no encaja la descripción en el tipo penal. Alguno de los elementos, por ahí elementos normativos, por ahí
elementos descriptivos, qué sé yo. Entonces, eso se analiza también como una defensa de forma, sin necesidad de entrar a evaluar los medios probatorios, los actos de investigación que se llevaron a cabo. En cambio, vamos a tener en cuenta el tema del sobreseimiento, que es cuando evaluemos sobreseimiento, sí se va a poder realizar lo referido al análisis, primero, que el hecho punible no se realizó. Bien difícil, ¿no? Que a estas alturas digan que el hecho no se realizó, a menos que hayan estado investigando un caso de un homicidio sin cadáver, por ejemplo, y que de repente aparece por ahí. Difícil que el hecho punible no se realizó, pero es una de las posibilidades de sobreseimiento. Segundo, y aquí viene a veces la confusión, ¿no? ¿Qué hago? Si es atípico, ¿me voy por una excepción de improcedencia de acción o me voy por un sobreseimiento? Recomiendo siempre la excepción porque la excepción tiene doble instancia. El sobreseimiento no. Si te declaran infundado es inimpugnable. Tercer nivel de análisis, antijuricidad. Si el hecho sí se realizó, es típico, pero no es antijurídico, puedo debatir en etapa intermedia también. Cuarto nivel, la culpabilidad. Hecho se realizó, es típico, es antijurídico, pero no es culpable. Y en el tema de la culpabilidad se hace el triple nivel de análisis, que haya imputabilidad, posibilidad de conocimiento de la prohibición e inexigibilidad de otra conducta para analizar nivel de culpabilidad. Encontramos si es culpable, pero no es punible, por ejemplo, el hurto entre los familiares, la estafa entre los familiares, no es punible, puede ser culpable, no punible, también pido sobreseimiento en ese sentido. Y el último criterio, que es el que más utilizamos, creo, todos los abogados, es el de elementos de convicción insuficiente. Que el análisis de los elementos de convicción, que no sea quien convence, no sea suficiente para pasar a juicio. ¿Qué ha dicho la Corte Suprema? ¿Cuál es el nivel que debo tener yo de insuficiencia para no pasar a juicio? Tiene que ser un nivel de insuficiencia preponderante. Tiene que ser de tal forma que sea evidente que no haya forma de que en juicio esa situación cambie. Porque si hay duda en torno a si lo hizo o no lo hizo, si es culpable o no, esa duda no se determina en etapa intermedia como favorecedora al reo, sino que esa duda se determina en la medida de que se determine la responsabilidad o no luego de un debate probatorio en juzgamiento. Luego del control sustancial se pasa al control probatorio. En el control probatorio lo primero que van a ver es el tema de la oportunidad procesal. Van a evaluar mucho que se haya ofrecido los medios probatorios de manera debida dentro del plazo de absolución. Luego van a verificar el tema de la identificación, si se trata de órganos de prueba que estén válidamente identificados, que tengan un detalle acerca de quiénes son, número de DNI, dirección al cual se le va a citar, y además el aporte que van a presentar en juicio. El aporte, la utilidad que va a presentar, ese aporte probatorio del medio de prueba. En el tema de la oportunidad, ¿qué oportunidad tiene el fiscal de ofrecer medios probatorios? Al momento que acusa, al momento que hace su requerimiento acusatorio. ¿Cuál será la oportunidad en el caso de los demás sujetos procesales? Cuando responden, cuando absuelven el requerimiento acusatorio. Y ya les hemos visto, planteo de soluciones tardías es posible, pero la regla es causa genérica de rechazo. Si hay un planteo de ofrecimiento probatorio tardío, la regla es que se rechace. Pero ya la Corte Suprema, Acuerdo Plenario 3/2023, que es básico para etapa intermedia, tienen que tener ese acuerdo así al dedillo revisado, es que se debe hacer un examen caso por caso y tiene que haber un triple nivel de análisis. Primer nivel, que no se haya concluido el debate en audiencia preliminar de control de acusación para ese ofrecimiento tardío, que todavía esté vigente el debate. Eso es fácilmente cumplible cuando tú absuelves tardíamente y ofreces, eso es antes de que se lleve a cabo la audiencia. Segundo, que no se trate de un planteo malicioso,
Y eso es algo importante que el juez tiene que analizar. ¿A qué se refiere con planteo malicioso? Cuando se guardan pues ese as bajo la manga y se quiere presentar, a pesar de que sí hay efectivamente constancia de que conoció de este medio probatorio, tuvo conocimiento y espera hasta el final para ofrecerlo. Tercero, que no se lesione el derecho de defensa de los otros sujetos procesales. Por ejemplo, si es que se presenta algún medio probatorio y los otros sujetos procesales, hey, pero tú presentando esto, yo podría presentar contraprueba de eso, ¿no? Y si tú lo haces, a mí también se debería permitir, si no se lesiona mi derecho de defensa. Entonces, el planteo de ofrecimientos probatorios tardíos también te tiene que tomar en cuenta. ¿Cómo puedo presentar objeciones a la admisión de medios probatorios en juicio? Primero, es que la regla que las partes para poder observar los medios probatorios ofrecidos por la Fiscalía se tiene que realizar por escrito y oralizar en audiencia. Ojo, ojo con eso. No en la audiencia decir me opongo de manera oral por principio de oralidad. No. Acuerdo plenario 3/2023 ya marcó que esa es la pauta. Y que además el fiscal, por la propia lógica de que la absolución no se le corre traslado, de manera formal para que absuelva en un plazo adicional, él sí puede formular sus objeciones de manera oral. Entonces, ¿habrá excepciones? Claro que sí. Se puede permitir argumentos nuevos que deduzcan, que salgan en la audiencia, ¿no? Nuevos a partir del propio debate. También se pueden aceptar objeciones respecto a otras pruebas ofrecidas por la contraparte. Por ejemplo, ¿cómo voy a absolver por escrito las pruebas ofrecidas por el actor civil si él responde en el mismo tiempo que yo, como abogado de imputado? Entonces tengo que tomar en cuenta esos aspectos. ¿Qué juicio de admisibilidad se hace de los medios probatorios para que se puedan aceptar, admitir? Se hace un juicio de pertinencia, un juicio de utilidad, un juicio de conducencia, un juicio de sobreabundancia y un juicio de lo importante. Cuando hay ofrecimiento de prueba nueva, hay la posibilidad de solicitar el reexamen del rechazo de estos medios probatorios inadmitidos. Pero para solicitar el reexamen, un requisito es que tú expongas argumentos especiales, distintos a lo que argumentaste en etapa intermedia, y que además tengas que argumentar cuáles fueron las razones por las cuales te rechazaron. Eso es en ese sentido. Ahora, finalmente, en torno al control de acusación, para pasar al control de sobreseimiento, notas puntuales que hay que tomar en cuenta para el debate. Cuando se trata de proponer medios probatorios, se tiene que indicar con precisión y determinarse puntualmente su relevancia probatoria. Eso es lo básico para que ingrese un medio probatorio. Segundo, no es admisible adhesiones masivas a los medios de prueba que ofreció una parte, sea el fiscal u otra parte procesal. A veces vemos defensas que dicen, nos adherimos a todos los medios probatorios ofrecidos por la fiscalía, en su escrito y de manera oral. No es válido eso. Tercero, cuando se insta el sobreseimiento después de la acusación escrita del fiscal, se debe exigir que la parte que plantea el sobreseimiento concrete de manera medular cuál es el motivo por el cual lo está solicitando. Cuarto, en el debate no se pueden aceptar argumentos repetitivos de las demás partes. En el debate no es válido que si hay varios abogados, a cada uno empieza a dar el mismo argumento, nuevos argumentos. Por eso si hay abogados en pluralidad, traten de hablar primero, se los dejo como consejo. Quinto, no es necesario que todas las partes asistentes intervengan en todas las cuestiones planteadas en etapa intermedia. Tendrán que intervenir en aquella que le puede causar algún perjuicio o le pueda beneficiar. Sexto,
únicamente se somete a debate lo que es materia de la objeción y planteado por una parte procesal legitimada. Si, por ejemplo, no hay objeciones a los medios probatorios, no va a haber debate al respecto. Aquello, por último, no objetado oportunamente, salvo razones excepcionales respecto a planteamientos tardíos, no forma parte del debate contradictorio. Cuando concluye el control de acusación, va a concluir con un documento sumamente importante, y este es el auto de enjuiciamiento. Así como la etapa de investigación preparatoria se cerraba con la disposición de conclusión de investigación preparatoria emitida por su director, que es el fiscal, la etapa intermedia se cierra con el auto de enjuiciamiento. En este auto de enjuiciamiento va a quedar fijado lo que se resolvió respecto a la validez formal de la acusación fiscal, lo que se resolvió respecto a los pedidos de control sustancial y lo que se resolvió respecto al control probatorio. Este autoenjuiciamiento va a oralizarse y además va a ser notificado a todos los sujetos procesales. Y con eso concluimos el tema referido a control de acusación. Vamos a intentar responder algunas preguntas. Nos dice, por ejemplo, Carlos Tapia, homicidio culposo, atipicidad, excepción o sobreseimiento. Depende, pues. Si yo pienso siempre, mi consejo es cuando hay atipicidad, te vayas por una excepción. Siempre, ese es mi consejo. Rolando, Nevis sin idem, ya se investigó en otra fiscalía los mismos hechos, las mismas partes, podría solicitar sobreseimiento por eso, mismos hechos, mismas partes, yo creo que sí, yo creo que sí. Tendrías que ver si es el mismo fundamento. Excepción de improcedencia de acción, ¿es recurrible? ¿Cómo quedó esa discusión? ¿Son apelables las resoluciones desestimatorias? Bueno, eso es un debate todavía, no hay un criterio uniforme, depende qué sala te toque en apelación. Por ejemplo, Sala Penal Nacional no acepta jueces de Sala Penal Nacional, jueces de ese subsistema, las resoluciones que desestiman no son materia de apelación. Vía queja, por denegatoria la Suprema ordena, pero tienes que seguir todo el trámite, todo el caminito. La Suprema sí tiene ese criterio. Pedro dice, buenas noches, si se sabe que el control de acusación es inaplazable y cuando convocan audiencia de la misma, si todas las partes asisten vía virtual, pero el juez no se conecta por X razones, ¿qué pasa después si vuelven a conectar audiencia sabiendo que es inaplazable? Bueno, la inaplazabilidad de la audiencia tiene que ver con los demás sujetos procesales, no con la presencia del juez. Si el juez no se presenta, se puede llevar a cabo en otra fecha, ¿no? Más allá, nuevamente, responsabilidad disciplinaria, pero el proceso continúa. A ver, bueno, Víctor, creo que mi respuesta va a ser tardía porque ya hemos hablado de eso. Ronaldo. Dice, si la acusación directa se basa en un informe psicológico del SEM emitido por psicólogo inhabilitado, se puede solicitar sobreseimiento. Miren, la habilitación en un colegio procesal es un tema administrativo que puede acarrear nuevamente responsabilidad en ese perito que ha realizado una evaluación sin estar válidamente habilitado, pero no descalifica per se una pericia. Así que tendría que tener mayores razones para pedir el sobreseimiento, creo yo. Mariteri. Bueno, y su respuesta y la pregunta está igual, por ahí ya hemos respondido. Walter dice, doctor, en una acusación directa, ¿se puede solicitar al juez que ordene al fiscal que realice o continúe investigación preparatoria? Sí, porque cuando hay acusación directa, te saltas y te evitas la etapa de investigación preparatoria, porque el fiscal considera que tiene todo ya para pasar a etapa intermedia y en consecuencia a juicio. Sin embargo, si no hay todo, pues te puedes oponer. Flor dice, sobreseimiento. Vamos a ver sobreseimiento en un momento. Vamos a ver. ¿Sí? ¿Se puede ofrecer peritos en la etapa de parte en la etapa intermedia? Sí se puede ofrecer, incluso se puede ofrecer
en juzgamiento, ojo, ¿ah? Los peritos, obviamente, la regla siempre es que se ofrezcan investigación preparatoria, pero entran también en etapa intermedia. Ahora vamos a pasar ya al sobreseimiento. Vamos a pasar al sobreseimiento para poder avanzar y terminar esta clase. El tema del sobreseimiento, nuevamente, así como el fiscal, concluida la investigación preparatoria, puede emitir su requerimiento de acusación, también este mismo fiscal puede solicitar requerimiento de sobreseimiento, porque considera que se dan algunos de los supuestos que establece el Código Procesal Penal respecto a esto. El sobreseimiento puede ser porque el hecho objeto de la causa no se realizó, porque no se le puede atribuir al imputado, porque el hecho no es típico, porque hay una causa de justificación, porque hay una causa de inculpabilidad, porque hay una causa de no punibilidad, porque la acción penal se ha extinguido, o finalmente porque no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos de investigación y no hay elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado. Concluida la investigación preparatoria, el fiscal, si requiere sobreseimiento, va a enviar este pedido adjuntando toda la carpeta fiscal. Esta es una diferencia con el tema del requerimiento acusatorio. Se va a permitir que el fiscal adjunte en el requerimiento acusatorio solo sus elementos de convicción. En cambio, en el requerimiento de sobreseimiento, tiene que adjuntar toda la carpeta fiscal. En la audiencia, y acá tiene igual dos fases, fase escrita y fase oral. La fase escrita es requerimiento de sobreseimiento, corremos traslado, 10 días para absolver, con absolución o no de los sujetos procesales, se señala audiencia. Con eso concluimos fase escrita, igual que en el control de acusación. En la fase oral va a pasar lo mismo, audiencia de carácter inaplazable, fiscal oraliza, y acá ¿quién se va a poner? Se va a poner pues el agraviado, o se va a poner el actor civil si se constituyó. Cualquiera de los dos puede presentar oposición al sobreseimiento. El abogado del imputado no va a presentar pues una oposición, sino va a haber una adhesión más bien a ese pedido, ¿no? No allanamiento, ojo, sino adhesión, porque tenemos el mismo fundamento o porque podemos adicionar fundamentos sobre lo que el fiscal está planteando o podemos plantear otro argumento adicional, otro argumento para que se tome en cuenta. Entonces, los sujetos procesales en la audiencia, si es que el agraviado o el actor civil se opuso por escrito en el plazo de ley, va a poder debatirse. Si no, ambos van a ir, fiscal e imputado, a decirle, por favorcito, juez de la investigación preparatoria, declara fundado el sobreseimiento. Declara fundado. Y la audiencia se va a llevar a cabo, se va a especificar y la resolución se va a emitir hasta en un plazo de 3 días. ¿Qué posibilidades tiene el juez cuando viene un pedido de sobreseimiento? Puede emitir un auto pronunciando sobre el fondo del pedido y puede decir fundado el requerimiento de sobreseimiento y que sale un auto de sobreseimiento. Pero también puede ser que el juez no esté de acuerdo, pues que diga, no, como yo tengo a la vista acá toda la carpeta fiscal, veo que sí hay elementos para que acuse este fiscal. ¿Qué va a hacer? Va a elevar en consulta al fiscal superior. Si el juez considera que no es procedente el sobreseimiento, lo manda y le va a decir, señor fiscal, usted dígame, y le tiene que decir, yo discrepo como juez del sobreseimiento por esas razones, A, B, C o D. Y se eleva el expediente al fiscal superior. El fiscal superior tiene 10 días para pronunciarse y con lo que emita se acaba el trámite. ¿Qué puede emitir el fiscal superior? Ratificar el sobreseimiento en primer sentido. Decir, ¿sabes qué? Estoy de acuerdo con el sobreseimiento del provincial, así que el juez ya no tiene otra opción que emitir auto de sobreseimiento. Se cierra, se acabó, archivado.
Segunda opción que tiene el fiscal superior, si no está de acuerdo, va a cambiar de fiscal y al nuevo fiscal que designa le va a decir acusa. Ese fiscal que quería archivar no va a seguir con el caso, se cambia de fiscal. Tercero, el juez de la investigación preparatoria puede no elevar al fiscal, sino disponer una investigación suplementaria, indicando el plazo y las diligencias que el fiscal debe realizar. Y cuando se lleva a cabo la investigación suplementaria, se acaba el plazo, se llevan a cabo las diligencias, el fiscal otra vez entra en fase de decisión, de decir, ya, toca que emita nuevamente si pido otra vez sobreseimiento o acuso. Cumplido ese trámite, ya no se puede dar otra investigación suplementaria. Y el auto de sobreseimiento va a tener que emitirse. Puede hablarse de un sobreseimiento total que comprenda todos los delitos y todos los imputados, o puede hablarse de un sobreseimiento parcial, cuando solamente se circunscriba a algún imputado o algún delito en específico, de los varios que pueden estar en la formalización de investigación preparatoria. Y aquí se acaba esta etapa con el auto de sobreseimiento o se acaba con la decisión del fiscal superior o con la decisión de investigación suplementaria. A diferencia del control de acusación que acaba con un autoenjuiciamiento, esto acaba con auto de sobreseimiento, auto de elevación y consecuente sobreseimiento o auto de disposición de investigación complementaria. Y con eso pues vamos a pasar a revisar algunas de las preguntas que han ido dejando y si es que la organización tiene a bien, se puede habilitar los micrófonos. Vamos a ver. Buenas noches. ¿Me puede confirmar cuando mencionó que el sobreseimiento se puede solicitar por elementos de convicción insuficientes? Sí, es válido. Se puede solicitar, pero el tema es el análisis, ¿no? Se pide mucho, pero cuando hay la duda, tiene que haber preponderantemente. Si tú pones en la balanza y dices, hay muchas más razones para sobreseer que pasar a juicio, así, pero altísimo, sobreseo. Si no, si hay una duda siquiera, igual pasa a juicio. Esa es la distinción que se realiza. Ahmed, si un fiscal no presenta en la acusación un acto de investigación que no le favorece, ¿comete prevaricato? No, no comete prevaricato. Juan José, el requerimiento de sobreseimiento de la fiscalía debe tener alguna respuesta del imputado, como por ejemplo adherirse, ampliar fundamentos, o no es necesario que presente ningún escrito y solo lo debe hacer el abogado oponiéndose. Yo recomiendo que si es que viene un sobreseimiento, refuércenlo, ya sea que sea la misma causal que invoque o que sea una causal nueva. Denle razones, porque el juez no es que en automático, porque viene un sobreseimiento, el caso se archiva. No funciona así, por eso es que hay una audiencia de control. Y aunque no haya oposición al sobreseimiento, el juez de oficio puede realizar y decir, no, yo elevo en consulta o dispongo investigación complementaria. Así que sí es importante que no se queden con brazos cruzados. Es como que ustedes ya tienen un gol a favor, ¿no? Metan el gol, pues metan otro gol más. Entonces, si viene un sobreseimiento. Nazario, ¿el actor civil se puede oponer al sobreseimiento? Sí, por excelencia el actor civil y también el agraviado, aunque no esté constituido, puede oponerse al sobreseimiento. A ver, Juan José dice, ya respondió. Vamos a ver. Yani, caso de secuestro agravado. ¿Es posible solicitar a Fiscalía pericia antropológica, antropométrica sería, ¿no? A pesar de que ya solicitó acusación y aún no hemos sido notificados la conclusión de investigación preparatoria. La notificación es la que marca la fecha de conclusión. Podrían solicitarlo aún. Si no les han notificado, aunque ustedes informalmente se han enterado, todavía se pueden solicitar actos de investigación. Y ahí viene un tema de debate, ¿no? ¿Qué pasa? Y el fiscal responde a tu pedido y te dice, ya concluyó la investigación preparatoria. Te vas a tutela y vamos a ver qué resuelve el juez de investigación preparatoria. A ver,
El sobreseimiento genera antecedentes, no, porque el sobreseimiento es un archivo. Es un archivo, como puede ser un archivo por principio de oportunidad, como puede ser de acuerdo reparatorio, como puede ser una absolución. Genera el mismo efecto, no genera antecedentes. Claro, ahí nos dicen salvo que haya apelación. Es posible. El sobreseimiento declarado fundado puede ser apelado. Eso es válido. A ver, no. Preguntas de investigación preparatoria no vamos a responder. En un proceso inmediato, ¿cómo se produce el sobreseimiento? Interesante. El proceso inmediato se suprime investigación preparatoria y se crea una mini etapa intermedia. En esta mini etapa intermedia, el sobreseimiento se puede solicitar de manera oral en la audiencia de etapa intermedia de la audiencia única de juzgamiento. No es necesario presentarlo por escrito. Esa es la facilidad que te da el proceso inmediato. A ver. Doctora, dice, si hay plazo suplementario, el agraviado se puede constituir en actor civil porque todavía no hay acusación, ¿estoy en lo cierto? Creo que sí. El plazo suplementario reabre etapa de investigación preparatoria. Sería válido todavía. Wilfredo, si no se presentó la excepción de naturaleza de acción por escrito, ¿es posible realizarlo en la audiencia de control de acusación? Bueno, de ser posible, tú puedes hacerlo todo. Una cosa es que el juez te deje oralizar. Pero lo que puedes pedir es que de oficio, porque estos medios de defensa se pueden deducir de oficio, el juez resuelva de oficio. Pero ya no es que hay un pedido expreso que va a tener que resolver el juez, ojo. Jessica, ¿el juez puede disponer investigación suplementaria de oficio? Sí, siempre y cuando venga un pedido de sobreseimiento. No puede disponer investigación suplementaria en una acusación. Alan, ¿qué pasa si el abogado del imputado está inhabilitado al momento de realizarse la audiencia? El abogado, si es que se evidencia eso, no debería participar en la audiencia, porque para participar en audiencia tienes que ser abogado habilitado, ojo. Yo me acuerdo un día que iba a participar en una audiencia y me pasaron un talán, ¿no? A veces pasa, ¿no? Que no estamos habilitados porque nos olvidamos que están los plazos, ¿no? Y nos olvidamos. Y me dijeron, Charito, ojo, esa fiscalía que vas a tener audiencia hoy día está sacando tu papeleta de habilitación, me dice, para que no oralices. Felizmente hay forma de habilitarte el toque, ¿no? Haces el pago y estás habilitado, así que, pero por Walcover te pueden sacar, así que yo le decía hace un rato cuando me preguntaban el tema de la habilitación de la psicóloga, que no descalifica un informe, una pericia psicológica, pero sí te puede sacar de la audiencia si no eres abogado habilitado. Ojo con eso. A ver, vamos a seguir las preguntas. A ver, ¿qué más? Si me rechazan un medio de prueba en etapa intermedia, el juez pregunta si está conforme y el abogado dice conforme, igual se puede presentar esta misma prueba en juicio oral. Lo que pasa es que es un error para empezar de que el juez corra traslado para conformidad de inadmisión de medios probatorios, porque es inapelable. Pero ¿por qué suelen correr traslado? Porque para ofrecer prueba en segunda instancia hay un requisito que es que en el juicio oral le hayas formulado oportuna reserva, dicen, ¿no? Entonces trasladan este argumento a la etapa intermedia y dicen que cuando te inadmiten tienes que formular reserva. Y por eso te corren traslado. Así que ya saben, no digan conforme. A ver, para sobreseer, ¿se puede dar en etapa de investigación preparatoria? No. En la investigación preparatoria, la única forma de sobreseimiento es principio de oportunidad de acuerdo reparatorio, pero no puede sobreseer por otro motivo. Ahmed, si no se notificó conclusión de investigación preparatoria, ya respondimos, Ahmed, tu pregunta. A ver, en etapa de juicio, en juicio no estamos en etapa intermedia. Doctora, los tres controles, formal, sustancial y probatorio, ¿se precisa control de audiencia de sobreseimiento o acusación? En acusación tenemos los tres controles. Listo. Creo que sí. Frente a un auto de sobreseimiento, la defensa del agraviado, ¿puede reservarse el derecho a apelar? Bueno, para apelar un auto de sobreseimiento tienen 3 días. Se puede reservar y dentro de los 3 días presentar. No tiene que ser obligatoriamente de manera oral en ese momento. Bueno,
Ya creo que hemos terminado de absolver preguntas escritas. Vamos a ver si la organización nos autoriza a intervenciones orales. Sí, doctor, se debe habilitar el audio al doctor Edson. Doctor Edson, buenas noches, qué gusto. Doctora, buenas noches, ¿qué tal? Gracias por la excelente ponencia. Doctora, tengo dos preguntas puntuales. La primera es, doctora, en el hipotético caso donde exista lesiones graves, culposas y lesiones leves, culposas. He escuchado a muchos en la cual dicen que, por ejemplo, con respecto, es un concurso ideal de delitos, un accidente de tránsito. Ya, Lo que hacen es, nos vamos por el máximo del delito más grave. En este caso sería lesiones graves culposas. Pero estoy analizando el artículo 2, doctora, que habla acerca de acuerdo reparatorio, y al análisis que le hago, cabe la posibilidad que con respecto al delito de lesiones leves, yo arribe a un acuerdo reparatorio y irme tan solo con el de lesiones graves, como para no irme al máximo de lesiones graves, sino claro. ¿es posible eso? Yo creo que sí, que puedes cerrar un delito con acuerdo reparatorio y solamente te quedaría el otro. Pienso que sí, válido, Sí, válido, ¿no? claro. Sí. Y la otra pregunta, doctora, por ejemplo, en el caso de los defensores públicos que nos notifican como defensa necesaria y a la hora de la hora, por ejemplo, tiene un abogado particular, ¿no? Vemos en los actuados, pero a la hora de la hora no se presenta, ¿no? Uno como defensa, a veces en la práctica es me adhiero, por principio de la comunidad de la prueba, todos los medios de prueba que está ofreciendo el representante del Ministerio Público, pero ese acuerdo plenario creo que lo limita, creo, de una u otra Sí, forma. Pero ¿cuál sería el fondo del asunto, doctora, si lo llegaría a limitar? Porque ahí también veo una controversia en el juicio de que si yo no lo ofrecí, me van a limitar en el contra. sí, ¿Cuál te es? limitan, ¿no? Te limitan porque si tú no lo ofreciste, tu contra solamente puede ir referido al directo, a lo que ha entrado en el directo. No Pero no hay puedes base ingresar legal de eso. información adicional. Perdón, ¿Hay base legal de eso? base legal no la hay. Lo que hay es ese acuerdo plenario, ¿no? Pero no, Y uno tiene, el acuerdo plenario dice que no puede haber adhesiones claro, a todos los medios probatorios. Porque, ¿qué sino pasa, por que, ejemplo, si en juicio tú te adheriste de manera masiva y pasó tu adhesión? Si el claro, fiscal se desiste en juicio de ese medio probatorio, pero para ti es importante examinarlo. Yo he pero no, tenido casos en defensa pública. Había un policía que el fiscal lo ofreció como testigo, pero luego en juicio se ha enterado que ese policía va a decir la verdad, ¿no? Entonces ya no le convenía que declare. Se quiso desistir. Y yo no me había adherido a ese medio probatorio, por ejemplo, pero igual debatí que era necesario y le adelanté, por si acaso, colegiado, ustedes declaran fundado, yo voy a pedir eso como prueba de oficio, ¿no? Así que o le toman la declaración hoy día y había ido el testigo encima. Entonces, es un tema, el tema del debate probatorio, de las adhesiones, de los exámenes, de los contraexámenes, yo pienso que no hay, debe privilegiarse derecho de defensa, debe darse prioridad, porque no se trata de un formalismo nada más, ¿no? Por el formalismo no voy a limitar la obtención de la prueba, no voy a limitar la obtención de lo que sucedió realmente, ¿no? sí, sí, doctora, porque yo he revisado, no hay base legal que No, restringe, ni no, tampoco estamos en Colombia. En Colombia sí pasa eso, es que pero en ahí sí hay Perú, base legal, pues, esa es la pero diferencia. se apartan, doctora. También, sí, sí. Y en Perú, si no hay base legal, ¿cómo no vamos? Ah, Bueno, porque somos. es un tema. Gracias, doctora. Listo, Edson, qué gusto. Seguimos con alguien más, a ver si nos habilitan audio. El doctor Pedro Guamanchumo. A ver, doctor Pedro, ¿cómo está? Buenas noches. Doctora, buenas noches. Doctora, una consulta. Al respecto, bueno, escuché en cuanto a lo mencionado de la investigación preparatoria. Si bien es cierto, en etapa preliminar archivan una investigación, ¿no?, a favor del imputado, pero el presunto agraviado presenta su queja, bueno, el superior lo deriva a otro fiscal, ¿no? ¿Sabes qué? Haz tu requerimiento acusatorio. Hace su requerimiento acusatorio, bueno, con los mismos hechos, habiendo ya una disposición del archivo en primera, ¿no?
de la cual archivan y después hace su requerimiento por lesiones leves culposas. Y cuando me comunica mi patrocinado, me dice, doctor, ¿sabes qué? Me ha llegado esta notificación, pero lo archivaron, primero me archivaron y después de nuevo me están ya con el requerimiento, me están pidiendo 4 años por lesiones leves. Ujú. Dígame, ¿qué pasaría con ese documento de la primera disposición del archivamiento? Como usted, como ya ha visto, perdón, ya se había instalado el control de acusación y yo ya me apersoné tarde, ¿no? Ujú, Usted creo que mencionó de que es bueno presentar eso, a pesar de que ya precluyó, ¿no? ujú, El requerimiento para presentar el control de acusación ya precluyó. Sin ujú. embargo, usted nos recomienda que es bueno presentar también, bueno, quiero presentar esa disposición del archivo que se inició, ¿no? Lo que pasa es que la disposición de archivo no es prueba, no es prueba para Eso, nada. Entonces, ni siquiera te lo van a admitir como medio probatorio ni para analizar. Ese archivo es una decisión preliminar que luego ha sido materia de queja y la queja se declaró fundada, ¿no? por Otros ejemplo, argumentos tendrías que buscar, ¿no? su abogado que tuvo en un inicio no realizó, no presentó medios de prueba, testigo, no presentó nada, o sea, prácticamente Ujú, tiene una defensa ineficaz, ¿no? Entonces, mi patrocinado prácticamente ha estado en una indefensión, ¿no? Pero ahorita ya se va a volver a instalar este control de acusación, bueno, sin haber presentado ningún documento, ningún control. O ya, sea, prácticamente, o sea, a mi patrocinado, como le vuelvo a repetir, hasta una indefensión de la cual quizás posiblemente vamos a un juicio oral. En juicio oral, bueno, ahí tendría que buscar, ¿no? Qué medios de pruebas presentar para poder al menos, bueno, quizás una conclusión sería para la reducción de su pena. ujú. Claro, bueno, lo que pasa es que en juicio oral, si vas a hacer conclusión, ya no van a hacer ofrecimiento de pruebas nuevas. Tienes que tener marcado bien qué puedes hacer, ¿no? Ya. Analiza bien tu caso. Otra cosita, otra preguntita, antes, por favor. En un control de acusación se presenta el control formal y a la misma vez el sobreseimiento. ¿Cuál se realiza ahí? El, el control Primero se formal. empieza con el control formal, eso es lo primero. Una vez que se acaba y se emite disposición saneada en el aspecto formal, recién se pasa al control sustancial. Ese es el orden. Y al final, control probatorio. Ok, muchas gracias. Eso es todo. Listo, Gracias. Pedro. Buenas noches. Doctor Hitter, está habilitado su audio. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches. Usted es Doctora, muy buenas conocido, noches. conocido mío ya. Y buenas noches, doctora. Muchas gracias por los alcances que nos está brindando su magnífica ponencia. Quería hacer una consulta demasiado breve. Primero, en un control de acusación, Ya, Fiscalía inicia sus diligencias preliminares acusando a mi patrocinada de peculado doloso. ya, Luego, formaliza la investigación por 8 meses más, porque la declara compleja. Igual, ¿no? O sea, acusando a mi patrocinada investigando a mi patrocinada por peculado doloso. ya, Termina la investigación y la acusa ya no de peculado doloso, sino la acusa de exacción ilegal. ya. Sí, entonces ya, la pregunta es esta. ¿Hay incongruencia procesal? Y si lo hay, ¿qué podría pasar? Esa es una, ¿ya? La segunda pregunta breve es esta. Fiscalía hace toda una descripción de que mi patrocinada ha pagado indebidamente a un proveedor, ¿ya? Pero sin embargo, la acusa de que ha pagado indebidamente a un proveedor, hace toda la descripción en su acusación y al final termina acusándola de exacción ilegal. Ujú. Ese es el control sustancial. ¿Es atípico? Esa es mi pregunta. Muchas gracias, doctora. Bueno, el tema de típico o atípico se analiza revisando todo, no todas las disposiciones. Difícil que te pueda dar una respuesta en ese sentido. Pero respecto a la primera pregunta, de que primero fue siempre peculado, peculado, peculado y termina en un tema de exacción, hay que tener en cuenta que la inmutabilidad y la congruencia tiene que ser en el relato fáctico. En el relato jurídico puede haber un cambio. No hay inmutabilidad de relato jurídico. Entonces, no habría incongruencia en el caso que tú nos presentas. Pero no son diferentes hechos, doctora. Porque una cosa es Lo que peculado. pasa es que yo te estoy diciendo, si modifica el hecho, ahí sí puedes Sí. cuestionar.
pero si solamente hay modificación de la tipificación, es distinto. Por eso depende, ¿no? Depende. Doctora, disculpa. El hecho de peculado doloso, el artículo 387 dice que el funcionario servidor público que se apropia para sí. Pero en la acusación, que es el artículo 383, dice exacción ilegal. Ya no que yo me apropio, que es un hecho, y si no, el hecho de pagar, de cobrarle a alguien, ¿no son hechos diferentes? ¿Habría El incongruencia relato, tú procesal? tienes que verificar el relato, mi estimado. Como te digo, el relato, verifica si tu relato es el mismo, la base fáctica es que con fecha tal hizo tal, hizo tal. Si ese es el relato, más allá de lo que tú estás hablando en adecuación típica, el relato. Si el relato sigue siendo el mismo y la tipificación es distinta, se puede hacer. Pero si hay cambio de relato, ahí sí te puedes oponer en el aspecto formal. Muy agradecido, doctor. Muchas Ok, gracias. Hitler, cuídate. Bien, se le va a habilitar el audio a la doctora Johanny. Adelante, Doctora, doctora. buenas noches. Doctora, buenas noches. Ay, Buenas noches, doctora, ¿cómo está? tuve el agrado de conocerla en Tarapoto, doctora. Oh, qué Tengo- gusto, qué gusto. Doctora, mi pregunta es, ¿cómo es el procedimiento de una acusación es, eh, en la audiencia? Porque yo tuve una audiencia que es acusación directa, pero la fiscalía primero, ellos los hechos, todo, se la corrió traslado primero a la fiscalía y luego a las partes, pero en ningún momento la jueza mencionó lo que es formal, sustancial, y luego se le- ha concluido diciendo que se le va a devolver la carpeta fiscal a la fiscalía, y ahora nuevamente vamos a tener audiencia, y ahora en esta audiencia, ¿cómo va a ser el procedimiento de la audiencia? Es lo que yo no entiendo, doctora. Porque no, en ningún momento ha mencionado, como le digo, no lo que es formal, social para absolverlo, sino solo nos ha corrido al lado, y esta parte, pues no, por mi parte, ha hecho una excepción de improcedencia de elección. Yo lo manifesté, pero y ahí nomás quedó. A ver si me puede. Bueno, si es que ha habido una devolución de acusación, aquí lo que ha sucedido es que se ha visto el tema formal primero. La jueza indebidamente te ha permitido oralizar tu excepción y ha devuelto, ¿no? O sea, porque lo que ha pasado acá es una devolución y las devoluciones son en caso de observaciones formales. Entonces, ¿qué va a suceder? Que con la devolución te van a correr traslado y se va a tener que verificar si efectivamente esa devolución es conforme a lo que ha resuelto la jueza. Así que todavía no pasas a control sustancial, aunque no lo ha llamado así. Me imagino que después de esta devolución va a corregir y resolverá tu pedido de tu excepción de improcedencia de acción. Doctora, muchas gracias. Me Bendiciones. acuerdo de ti, creo que estabas con tu bebita o tu No, bebito. con LP y nos hemos tomado una Ah, foto, todavía lo recuerdo. Gracias. Gracias, cuídate. Bien, se le está habilitando el audio a la doctora Sofía. Doctora Sofía, buenas noches. Buenas noches, doctora. Mucho Primero, gusto. para felicitar a la doctora por la didáctica en su ponencia, la verdad, porque queremos siempre esa información muy didáctica, ¿no? Porque cuando llega la ponencia, pues, bombardeándonos de artículos, que esto ya no se pierde. Le agradezco, doctora, por esa brillante explicación. Muchas Doctora, gracias. he tenido conocimiento hace poco de un conocido de barrio que ha tenido un caso ya de años, más o menos del año 2019, que fueron acusados por apropiación ilícita de un dinero de la PAFA y por falsedad genérica. Entonces, ese caso ya se había en realidad archivado, pero entra la nueva autoridad y reapertura el caso. Creo que ahí el abogado ha tenido un poco de descuido también, porque Ya, debe haber pedido, ¿no? El cierre definitivo del caso, pero creo que hubo descuido. Y en este momento, pues, hay un requerimiento de audiencia de control mixto, pero el conocido mío está, por ejemplo, el requerimiento de sobreseimiento. Entonces, ya. por un lado, es ignorante porque no sabe ni leer ni escribir, y bueno, en su poca experiencia me cuenta que no
nunca ha acudido, nunca ha manejado dinero y obviamente porque es su función, porque un presidente de APAFA siempre suple o sustituye al presidente, ¿no? No tiene ninguna autoridad como para pagar, para sacar dinero, nada. Y es más, por su condición, el señor siempre ha viajado, viaja, se busca la vida, es negociante, es cocinero y todo. Entonces, cada vez que la junta directiva lo ha requerido a él, él ha dicho que no puede porque está de viaje, tenía que trabajar. Pero sin embargo, él ha sido notificado, ¿no? Para la audiencia de sobreseimiento. Doctora, en su experiencia, quisiera que usted me brinde este apoyo, ojalá sea muy importante, doctora. ¿Usted cree que él podría ser absuelto? Porque ahí prácticamente no hay razonabilidad en ese tema porque no ha participado, todo el tiempo ha Doctora, estado. lo que sucede es que si está viniendo un requerimiento de sobreseimiento, significa que la propia fiscalía no quiere acusar. Entonces, si usted es la abogada, en este caso, lo que tendría que hacer es reforzar ese requerimiento de sobreseimiento y pedir en la audiencia que el juez declare fundado el sobreseimiento y emite el correspondiente auto. No es necesario llegar al tema de si es absuelto o no, porque para ser absuelto tiene que haber acusación, y en este caso no la hay. Así que refuerza el sobreseimiento que viene de fiscalía. Ya, doctora, otra cosita, como mire, todo lo actuado lo tiene fiscalía. Lamentablemente, como usted habla, siempre ha explicado de Tomo, por ejemplo, es bastante lo actuado, ¿no? Entonces, ir a fotocopiar, ir a tomar fotos, la verdad, como que incomoda a las autoridades de la entidad. Entonces, yo lo he solicitado, pero les cuesta un poquito porque es bastante, yo entiendo. Dígame, doctora, para llegar, porque la audiencia se ha postergado, porque todos los sujetos procesales no han acudido a esa citación, se ha postergado. Entonces, ¿usted cree que se puede presentar algún escrito con otros medios de prueba o no es necesario? En sobreseimiento no se debate nada de medios probatorios. Solamente se oraliza, ¿cierto, Así doctora? es, así es. Muchas gracias, doctora, por su brillante explicación. Le agradezco enormemente, doctora. Muchas gracias. Gracias. Bien, vamos a habilitar el audio a la doctora Solano. No le Doctora, escuchamos, doctora. estoy tratando de habilitarle. Adelante, doctora. ¿No se le escucha? Ahora sí creo. A ver, doctora, No. ¿tiene Sí. problemas, doctora, con su audio? A ver, mientras tanto voy a estar habilitando el audio al doctor Carlos Hipólito. Adelante, doctor. Doctora, muy buenas noches. Buenas noches, Agradeciendo de doctor. antemano esta magnífica exposición que nos permite actualizarnos y a su vez pues ejercer una defensa intuitiva respecto a todos los casos que llevamos. Doctora, yo tengo un casito en el cual me han notificado para citar a juicio oral, pero como yo soy abogado nuevo, no tengo el expediente. Y Ya. yo he solicitado mediante un escrito que me remitan copia del expediente o que me señalen 10 horas para ir a sacar las copias. Ujú, Y a la fecha ya pasó más de un mes y no el juzgado hace caso omiso a mi petición. Y ujú, ahora ya falta poco para la audiencia y mi patrocinado, como es en provincia, pues él tampoco no puede ir a ese lugar. ujú. Ese es el caso. Bueno, doctor, va a tener que ir usted antes que inicie el juicio, porque no basta presentar el escrito nada más. Normalmente cuando yo llevo casos en provincia, tengo ahorita, por ejemplo, un caso en Satipo, y he tenido un juicio oral en inicio, y no tenía nada tampoco, solo el auto de citación a juicio, sin los medios probatorios, que es el expediente judicial. Entonces, yo presenté mi escrito, luego me conseguí el teléfono del juzgado y he reventado el teléfono hasta que los he cansado y me han remitido todo el expediente. Hay un poquito, y no he tenido felizmente necesidad de viajar a Satipo. Pero llegó el inicio de juicio oral, el expediente es voluminoso, tiene 7 tomos, la jueza ha dicho, pues una jueza que recién está asumiendo, por única vez, no instaló y ha programado de acá a 3 meses el juicio y me ha otorgado acceso a todo el expediente. Entonces, por ahí hay que trabajarlo.
Ujú. Doctora, muchas gracias, muy amable. Buenas A noches. usted, doctor Hipólito. Buenas noches. Vamos a culminar con la participación de la doctora Sonia. A ver si se habilita el audio. Buenas noches. Buenas noches, doctora Sonia. Ay, doctora Charito Palacio, de verdad que para mí encantada, emocionada con usted, porque la he seguido y de verdad que no encontraba la manera de poder llevar un curso así. Doctora, y buenas noches con los presentes también. Doctora, en este caso me gustaría que al momento de relatarle, por favor, considere, porque es un tema muy importante para mí. Se trata de que en octubre del 2023 una señorita le invita a cenar a un amigo, bueno, conocidos, y pues le dice que no puede ir porque está trabajando, pero le dice, tiene que ser hoy día o mañana. Resulta que después él acepta, le dice, bueno, por cordialidad, y le dice de que, bueno, pues vamos a Punta Hermosa, dicen que no, a Chorrillos, resulta que ella le dice, te mando el taxi, le lleva el taxi, él se sube en el taxi y cuando ve, el taxista le lleva a Chorrillos. Y él le dice, pero ¿cómo? ¿No es en Punta Hermosa? La chica lo llama y le dice, no, es que voy a sacar algo de ahí, unas cositas voy a sacar, unos apuntes. Y si deseas algo de lo que tú quieres su tarea, te puedo ayudar. Perfecto, llegan a Chorrillo, se baja, la chica yapea al taxista y le dice, mira, espérame aquí, sube, entra ahí en un callejón muy largo, sube, vuelve a salir a los pocos minutos y le dice, mira, mejor no te quedes ahí parado, sube, pasa. Entonces él lo toma como cualquier otra visita y le hace subir al tercer piso. Le dice, tome asiento. Y luego pasan unos cuantos segundos, el chico se distrae con el celular porque el chico, bueno, bueno, hace sus blogs y todo eso en las redes, ¿no? Es muy conocido. Entonces, cuando pasan esos segundos, ella le dice, ¿qué haces aquí? Y él le mira y le dice, ¿cómo? O sea, la misma reacción que tuvo usted, tuvo el chico. Y resulta que cuando levanta la mirada, ya hay un hombre con un arma blanca y le dice, ya fuiste. Oh. Entonces, ese muchacho le mira a la chica como para preguntarle, explícame qué cosa, no sé, no entiendo. No le dieron tiempo. El señor tiene como 38 años y le propina un puñete, ¿no? En la parte derecha, pero amenazándole con el cuchillo. Y el chico se desvanece, lo llevan a un cuarto, el hombre le empieza a golpear duro, duro al jovencito y le dice el señor, ¿le pisas la cara tú o lo piso yo? Bueno, en ese trance, la chica le pisaba la cara y poquito a poquito lo soltaba, otra vez, ¿no? Entonces, cuando ya le golpean hasta cansarlo al muchacho, ve que el hombre está pues exhausto de tanto golpearlo. El joven solamente atinaba a taparse los ojos porque estaba pegada de la vista, ya hace un año, y resulta de que él le dice, bueno, lo metemos a la camioneta, vamos a ver qué pasa. Él se hace el desmayado, el jovencito se hace el desmayado, el señor lo saca hacia la puerta, casi a la sala, y ahí es donde el joven trata de, cuando le dan la espalda a ellos dos, porque ahí es donde le dice, ¿no? Que lo metemos en la camioneta, el joven sale, se levanta y trata de, porque era un departamento chiquito, es lo que se acuerda, estira la mano y da la llave de la puerta y felizmente solamente estaba cerrada, pero sin pestillos. El joven corre, ¿no? Porque era un tercer piso, camina, ellos no lo siguen y va hasta la puerta en común porque creo que ahí alquilan. Se va y al momento de irse, porque antes de que ingrese ha pasado por vigilantes, ha pasado por todo, el chico se va, el vigilante lo ve que se está yendo y todo eso, y él automáticamente va y cuenta a sus familiares el tema de lo que le ha pasado. Hacen la denuncia en Chorrillos los policías están durmiendo, están cerrada la puerta, lo llaman al policía, al jefe de ahí, al comisario, no está el comisario. Resulta que la diligencia, se prolonga la intervención policial, ¿no? En tema de flagrancia, vamos al domicilio, sale una abogada como dueña, le dice que no te voy a dejar entrar porque no me da la gana,
sale un mayor de la policía, también no te voy a dejar, porque ¿qué es lo que pasa aquí? El chico dice, yo reconozco, aquí me han traído, y yo he estado aquí me han secuestrado, y acá está la camioneta, y cuando ve el policía que la placa de la camioneta sale a nombre de la señorita que le invitó. Y Ya. resulta de que no, perturbaron, obstaculizaron toda la intervención policial, eh, no dejaron ingresar, los policías también, ya el mayor amedrentó a los policías, han llamado al 1818 haciendo, ¿no?, énfasis de lo que está pasando, y resulta que después dijo, bueno, ya no les están dejando ingresar, y nos damos con la sorpresa que a los 2 días, ellos estaban ahí obviamente, ¿no?, que la estaban obstaculizando la intervención, y la chica hace una denuncia, pero ya no en Chorrillos, sino en Lurín. Hacen una denuncia diciendo por chantaje sexual y acoso sexual contra el jovencito, ¿no? Entonces, les sorprende eso y vamos a hablar con la fiscal y la fiscal dice, pues, pero ¿por qué no han denunciado allá en Chorrillos si todo fue en Chorrillos? ¿Por qué acá han esperado en Pachacamac, no? Entonces, ahora, el tema de Chorrillos, la fiscal me dice, no, yo, dice, yo tengo confianza en la DININC, ya, en lo que es secuestro, lo voy a mandar allá a la Avenida España. Lo manda todo a la Avenida España. Y resulta que se supone que es una entidad con bastante especialización en el tema y todo eso, y un principiante empieza a dilatar el proceso. Hablamos con la fiscal y la fiscal lo que hace, me dice, discúlpeme, lo que pasa es que yo siempre he confiado en ese superior, yo no sé qué cosa ha pasado. Bueno, lo que pasa es que ya pues, es notorio, ya se acerca Navidad y todo el mundo está haciendo lo que le da la gana acá. Entonces, no vamos a ir a ninguna diligencia mientras usted no diligencie esto. Entonces, la doctora pidió la carpeta, de la que el cual el muchacho denuncia por secuestro y tentativa de homicidio, ¿no? Acá en Chorrillos. Y la fiscal ya se pone pues más preocupante porque dice, doctora, pero ustedes están pidiendo el secreto telefónico, están pidiendo el levantamiento de todo, entonces, ¿cómo se han enterado de la otra parte, no? O sea, entonces, en todo caso, yo estoy pidiendo esto que sea de manera secreta, ¿no? Pero ahora está avanzando, doctora, el tema y en la fiscalía de Lurín, la doctora me dice, que es notorio que lo están tomando como una venganza, como una coartada, ¿no? Porque Ya. no hay pruebas, no hay pruebas. Entonces, Entonces, doctora, la pregunta es, ¿me conviene solicitar la acumulación o espero que se archive el tema del Lurín o pido la acumulación para Chorrillos? lo que pasa es que para determinar una acumulación tienes que verificar en qué estadio procesal está cada uno. Y no solamente verificar que sea preparatoria, sino si uno ya está en preparatoria, casi por finalizar, para emitir resolución, y como tú dices, ya la fiscalía te ha dicho, por haber un archivo, no los acumules, mejor por separado. Y luego ese archivo lo utilizas en el otro proceso. No habría problema, porque vas a generar Los dos están en coordinación. etapa preliminar, en investigación No, como te preliminar. digo, aunque esté en etapa similar, el tema es si ya está próximo a resolverse o no. Pienso que por ahí puede ir el tema. Por Lurín. Doctora, ¿y qué tipo de examen psicológico puedo pedir contra el agresor o el que le hizo? Porque él ahorita está pasando por Lurín como testigo. O sea, por ahí nos damos cuenta que por tapar esa responsabilidad es Lo lo que que han pasa es hecho. que las pericias psicológicas se van a determinar, no grado de afectación emocional, lo típico. Doctora, para ser más discúlpeme y gracias por de verdad resolverme todas estas dudas. Este jovencito del cual fue llevado con engaños, tiene TDAH. En este caso, se tendría que presentar porque las personas azules, como decimos comúnmente, Tienes que autismo, solicitar que se lleve a cabo la pericia. A menos que tengas posibilidad de pericia de parte, tienes que solicitar que se lleve a cabo la pericia oficial, ¿no? Que se determine ese aspecto. Porque no a basta la que lo fiscalía. diga a la fiscalía, así es. Ya, doctora Charito, muchísimas gracias. Muy amable. Listo. Buenas noches. Bien, doctora Rosario, agradecerle de verdad por la excelente disertación, bastante práctica, muy dinámica, en realidad lo que los abogados que se dedican a la defensa necesitan este tipo de ponencias, estimada doctora Rosario, y
queda cordialmente invitada para el día martes, doctora, y el martes. Sí, le estaré enviando, doctora, estamos coordinando por interno, lo esperamos y muchísimas gracias, doctora, muy buenas noches y esperamos también contar con su participación en nuestros próximos eventos académicos. Muchísimas Buenas gracias, noches, doctora. gracias a ustedes. Bonito fin de semana, nos vemos. Hasta otra oportunidad. Igualmente, doctor.